Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los especiales de Euskadigital. En esta ocasión, en colaboración con la asociación ECIVIS, os traemos el evento de arranque de la iniciativa Derechos en Red, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos. El evento que vamos a escuchar se ha celebrado el pasado 4 de febrero en el Salón de Actos de la Romo Cultura Etxea, en Areeta. La jornada comenzó con la proyección de la película El niño que domó el viento. Basada en hechos reales, la cinta narra la historia de William Kambwamba, un joven que logra sacar a su comunidad de la desesperación y la hambruna gracias a su ingenio para construir una turbina eólica. Una historia que muestra cómo, incluso en un contexto marcado por la pobreza y el colonialismo, una solución tecnológica sencilla y adaptada al entorno puede convertirse en un motor de transformación colectiva. A continuación os dejamos con la grabación íntegra del coloquio moderado por Óscar Fernández, responsable del Cineforum de Guecho, y donde Eneko Arberas, responsable de impacto social en la Fundación Creamos, y Begoña Guzmán, experta de UNESCO Etxea, reflexionan sobre las grandes cuestiones que plantea la película. A mi derecha está Begoña, que como he dicho trabaja en la UNESCO Etxea de Bilbao, y a mi izquierda está Eneko, que trabaja en Guatemala, entonces está unos días de vacaciones y trabajando, ¿verdad, Eneko? Entonces, bueno, como queréis los dos, cada uno, según me ha dicho Sonia, no hay mucho tiempo, entonces tenéis como alrededor de 10 minutos para hacer la exposición que queréis cada uno, que queréis conveniente respecto a al trabajo que realizáis cada uno de vosotros y lo que creéis conveniente del trabajo que realizáis relacionado con la película que hemos visto también es interesante. En la película aparecen clarísimamente dos derechos fundamentales recogidos ya por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es primero el derecho a la alimentación, no sé si es el derecho número 15 o 25, bueno, es lo de menos. El derecho posteriormente a la educación, y aquí luego aparecen muchos más derechos, como es el derecho a la sanidad, que no se ha subrayado tanto como los dos anteriores, pero aparece. O sea, no hay un ambulatorio, no hay nada, ni en el poblado donde vive la familia, ni en el poblado más grande, en la pequeña urbe donde acuden, donde está el centro educativo, y luego pues muchos otros derechos tampoco están. Bueno, pues directamente Eneko o Begoña, como queráis cada uno de los dos intervenir. Venga, pues empiezo yo y además también cojo ese hilo, ¿no?, de los derechos. Y yo luego voy a volver a lo que traía un poco preparado sobre, ¿no?, el tema del componente, ¿no?, del contexto social y cultural de la comunidad y cómo se plantea la innovación, ¿no?, la tecnología en estos contextos. Pero tirando de ese hilo de los derechos, es verdad que por supuestísimo se habla del derecho a la educación, se habla del derecho a la alimentación, pero también aparecen otros que son fundamentales, como es el derecho a la paz, a la seguridad, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? También lo vemos en ese momento cuando rápidamente le quitan el micro y lo llevan a trastienda, ¿no? También es importantísimo ese derecho al acceso a la información y al conocimiento, ¿no? Además que parece que en la película hasta se condiciona. Si pagas la cuota de matrícula, entonces podrás acceder a la biblioteca. Entonces también, ¿no?, el derecho a acceder a la información y al conocimiento. Y por supuestísimo el derecho al agua, ¿no? Un derecho también reconocido en el año 2010 por las Naciones Unidas, ese acceso al agua potable, al saneamiento, en el que también tengo que decir y acordarme de la casa en la que estoy, de Unechea, que tanto incidencia hizo como sociedad civil organizada para que en las Naciones Unidas también entendiera que el derecho al agua es un derecho que tiene que estar recogido. Y claro, yo quería hablar, o cuando Sonia me invita a participar en este coloquio, me dice, Bego, pues toda la parte, ¿no?, del contexto social y cultural de las comunidades, qué riesgos hay cuando las soluciones tecnológicas y la innovación, ¿no?, se penetran, ¿no?, en una comunidad, en una sociedad, cuando no se tiene en cuenta el contexto. Y yo ciertamente he visto la película con vosotras, no la había visto previamente, sí que... Entonces voy a intentar abordar esta cuestión desde
desde dos lados, ¿no? Por un lado, sí que viendo la película, también habréis visto cuando aparecen esos elementos, esos personajes, ¿no? Que evocan esa identidad de la comunidad, que aparecen en esos momentos de celebración o en esos momentos de reconocimiento ante una pérdida de alguien de la comunidad. Y esos personajes que nos hablan de lo identitario van desapareciendo. Desaparecen cuando las cosas se ponen feas, ¿no? Cuando aparece la hambruna, la violencia, los robos, la militarización. En ese momento, esos elementos del patrimonio inmaterial, ese quiénes somos como comunidad, qué papel jugamos cada una de nosotras en esa comunidad, en esa sociedad, se acaban desvaneciendo. Y hablando ya más como técnica cinematográfica, digamos, ¿no? Cómo hay entre esas contraposiciones de primer plano de William, que mira, ¿no?, de frente a ese personaje de esa festividad, y en un momento está sentado debajo de un árbol y no puede más. No puede más, está completamente abatido. Y probablemente así es como se sienta esa comunidad ante esas situaciones de abandono de los decisores políticos, de hambrunas, de no ver mucho horizonte, ¿no? También como esos elementos del quiénes somos, pues también caen, ¿no? Y es verdad que vuelven a resurgir al final, cuando parece que la comunidad se vuelve a unir. La comunidad se une, ¿no? Rescatan esos saberes ancestrales y los combinan con los nuevos saberes que aporta William. Y esa idea también de que, como solemos decir mucho en cultura, que incluso no habiendo políticas, si hay comunidad, sigue habiendo avances y transformación. Y este es el caso también. Cuando hay comunidad, cuando se juntan, cuando hay confianza, cuando resurgen esos valores, ¿no?, de confianza, de respeto, de reconocimiento, de escucha, resurge la comunidad. Y yo tenía aquí apuntado esa idea también de la ausolana, ¿no?, que bien se conoce aquí, ¿no? Al final esa imagen era también la imagen de la ausolana que bien conocemos y que no deberíamos olvidar. Y también ese sentimiento de orgullo, de pertenencia, que aparece al final, ¿no?, de yo me quedo, ¿no? Porque en diálogos que pueda haber, que nos podemos llevar también a contextos más cercanos, ¿no?, de costumbres o creencias antiguas versus una visión actual, ¿no? O ruralidad frente, pues, la modernidad y lo que supone la ciudad. Esos debates están en todos los territorios y aquí también están presentes. Y bueno, eso por un lado, casi como reflexión que puedo traer viendo ahora mismo la película. Y me dices con los tiempos, ¿vale? Y sí que quería también traer como otra reflexión, que sí que ya la había traído como más trabajada, por así decirlo, y además coincidente esta película, que bien traída Sonia, porque justo, no sé, me imagino que conoceréis el Correo de la UNESCO, esa gran publicación de la UNESCO que siempre tiene artículos desde hace décadas que están en la máxima vanguardia, ¿no?, de reflexión, de traer nuevos temas, de casos inspiradores de diferentes regiones del mundo. Bueno, pues precisamente el Correo de la UNESCO, de enero-marzo de 2026, tiene este título: ¿Cómo los saberes indígenas hacen avanzar la ciencia? Entonces yo sí que también os recomiendo su lectura, porque es una publicación que está accesible en la página web de la UNESCO. Y la verdad que he aprovechado para hacer también lectura de este documento y bueno, hay muchos casos en los que se describen, ¿no? Por ejemplo, cuando ha fallado, ha habido errores, ¿no? Cuando ha habido una
como ocurre en la película. Es que ha venido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y nos ha dicho que cambiemos tal plantación de maíz por tabaco, que empezamos a vender tierras y que si el excedente va para tal país, entonces dices, pero a ver, ¿dónde está el poder de decisión de esa comunidad sobre sus propias tierras, sobre sus propias necesidades y sobre sus propios derechos, ¿no? Bueno, pues también a veces ha pasado, hay casos, ¿no? Y de cuando se llega, ¿no?, a otros territorios, a veces con la mejor de las voluntades, pero con un absoluto desconocimiento sobre el contexto cultural, incluso lingüístico del territorio, donde se producen errores gravísimos, se producen errores graves. Y por ejemplo, traigo un ejemplo, ¿no? En la Amazonia, el pueblo Paumari y la gestión del agua. Además, en este documento de la UNESCO hay ejemplos que están además directamente vinculados con la gestión del agua. Bueno, un pueblo que estaba muy vinculado, además que se autodefine como pueblo del agua, muy vinculado al río en el que vive, en torno a él, ¿no?, está todo su modelo de convivencia, de su economía, también incluso con un pez que es parte de su alimentación. Pues cuando se ha hecho un análisis, ¿no?, cuando hay una desconexión profunda entre la ciencia que viene de fuera, esa innovación científica, tecnológica, pero del exterior, que no tiene en cuenta esos conocimientos situados, indígenas o locales, vamos a llamarle, ¿no?, porque no hace falta irnos a la Amazonía, podemos irnos también a otros territorios del norte. Bueno, pues cuando existe esa ruptura, pues es cuando aparecen los errores, cuando aparece también la desconexión entre las personas, cuando la propia convivencia se puede llegar a desvanecer, cuando se mira hacia la ciudad en vez de mirar hacia el propio territorio. Y por traer algunos ejemplos, decían, la ciencia externa no entendía el lenguaje ecológico con el que la comunidad leía los ritmos del río, la respiración del agua, la luna, el barro, los lugares de refugio del pez, las señales sutiles del ecosistema, ¿no? La ciencia externa no era capaz de identificar eso. La comunidad que habita el paisaje sí. Y venga, yo en este último momento voy a decir, los técnicos, ¿no?, o las técnicas, las personas técnicas, se trataban los ríos, los lagos que se generaban como unidades de manejo aisladas, cuando para el pueblo Paumari son territorios relacionales, llenos de significado, de memoria, y fijaos qué bonito, de normas de cuidado comunitario. Entonces sí que igual termino con esto y así como que vuelvo a la comunidad y sus saberes. Ay, sí. No sé. Bueno, tengo una voz que yo creo que no necesito el micrófono. Bueno, pero se te irá. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Yo te recojo el guante de lo de la identidad comunitaria. He apuntado una cosa. Bueno, yo vengo en representación de 40 trabajadores que trabajan en una fundación en Guatemala. Y he apuntado una cosa, no podemos esperar a la genialidad individual, ¿no? No podemos esperar a este chico. Son acciones colectivas o comunitarias, ¿no? Y bueno, pues para eso un poco trabajamos nosotros, para que sea todo hacia afuera y no hacia afuera, hacia adentro y esperar que el individuo arregle todo, ¿no? Voy a contestar un poco a la pregunta que me ha hecho Sonia, que me ha mandado. ¿Crees que lo voy a leer en alto? La hemos contestado entre 7 personas. ¿Crees que hoy el acceso a la tecnología y el conocimiento está siendo una oportunidad real para las comunidades con menos recursos o sigue siendo una barrera más? Voy a hacer una lista de la compra. Una parte material. La respuesta es sí, la breve. La un poco más compleja es una lista de compra. Es decir, en la parte material se necesita infraestructura. Hemos visto la biblioteca desde chico, que era bastante un poco humilde. Necesitamos contenidos, necesitamos equipo, software, hardware, necesitamos profesores, profesoras,
representativos, es decir, que tengan como una conexión con el alumno. Esa es la parte material. ¿Cuál es la parte complicada? Es las abstracciones, hay dos, que son la confianza, en este caso la autoconfianza. Justo le preguntaba a uno del equipo, que es nieto de una abuela que damos servicio, y decía que su abuela tiene miedo de usar la compu, que le llaman compu, porque se siente frustrada. Entonces es importante que la persona que copilota, es decir, que le acompañe, sea representativo. Entonces hay unas emociones que son importantes a través de la tecnología, que no es tú comentabas, nosotros le llamamos estrategia de 2 pasos, que es la información más la formación. Tú no puedes enseñar a alguien algo si no lo enseñas dentro de un contexto informativo. Hay algo más, que es decirles cómo ellos pueden, ¿no? Usar el celular, que le llaman, la compu, un QR, cualquier cosa. Porque hay una distancia emocional muy grande, ¿no? De que las personas piensan que no pueden, ¿no? Y sobre todo en grupos excluidos. Nosotros trabajamos para las personas que vienen en asentamientos, y lo primero que nosotros intentamos responder es lo de sí se puede, ¿no? Entonces esa parte emocional también es importante, contestando a la pregunta de si es una oportunidad o barrera. Luego hay otra parte que es el tema del tiempo. Has comentado lo del agua, la alimentación, etcétera. Nosotros también intentamos ganarles tiempo en el sentido de que son personas que tienen otras prioridades, ¿no? Y una formación en tecnología no es una prioridad laboral, porque no es directa, es un proceso muy largo. Entonces, nosotros intentamos ganarles tiempo. Pues, por ejemplo, en este caso las personas que damos servicio son mujeres y hombres que trabajan en el basurero. Son alrededor de 2.000 personas, y pues les damos dinero para que se formen, para que digamos que es un salario que les permite como estar centrados y no tener que ir adentro del basurero. Eso me ha recordado la película. Yo conozco un caso de un chico que se armó su propia computadora con trozos de desechos nuestros, ¿no? De tarjetas gráficas que igual hasta venían de Algorta, ¿no? Y pues sí, nosotros básicamente intentamos cerrar esas dos abstracciones, que es la del tema emocional. Sobre todo tenemos nuestros proyectos tecnológicos van paralelamente con programas de psicoeducativos y psicoemocionales. No solo enseñamos a usar una compu, sino a perder esa distancia, ¿no? De miedo, ¿no? Y también les damos todo lo material anterior, ¿no? Una infraestructura, internet, un ordenador decente, etc., ¿no? Además, una de las cosas que hacemos mal desde el tercer sector es que discriminamos con los propios diseños de los proyectos, ¿no? Pues tema artesanía, tema textil, todo relacionado con cosas con muy poco valor agregado, ¿no? Y nosotros tenemos programas con mujeres, programación en inteligencia artificial, marketing, como millones de cosas que a mí me gustaría estudiar, ¿no? Entonces, desde la ONG también, o la Fundación, pensamos que la discriminación, la primera, empieza desde nosotros si les estamos diciendo que esto no pueden, ¿no? Entonces, sí les formamos, y con una curva de aprendizaje muy larga, evidentemente, con digamos, retos muy grandes. Entonces, la contestación, Sonia, a esa pregunta es sí, es una oportunidad, pero si va acompañada de material y si va acompañada de acompañamiento emocional, ¿no? Un poco más rápido. Es que no estoy acostumbrado a esto, entonces. Bueno, pues ahora si queréis podéis intervenir, levantáis el brazo o simplemente os veremos desde aquí. Hay una mano ya levantada, y evidentemente le podéis preguntar tanto a Neko o a Begoña aquello que queráis preguntar. Lo fundamental, como sabéis, Civis se ha centrado en esta temporada o
o en este curso en la unión de un binomio que es los derechos humanos y la tecnología o las tecnologías. Si la aplicación de las tecnologías pueden impulsar, materializar, ayudar a la consecución de los derechos humanos. Y la pregunta es, la respuesta puede ser muy simple y sencilla, y por no alargar la intervención que estoy haciendo, la respuesta sería que sí. Que evidentemente las tecnologías, por ejemplo, de la medicina pueden ayudar a que la medicina pues se puede extender por todo el mundo, a través de las vacunas, a través de lo que sería la telemedicina, siempre que haya posibilidad de llegar a esos centros. Las tecnologías de la agricultura, con la innovación de las semillas, la resistencia a las semillas, el uso adecuado del agua, pues podría evidentemente materializar el derecho inalienable de todos los seres humanos a estar alimentados. Es decir, que las tecnologías de cualquier ámbito aplicadas, y aquí está la respuesta. La respuesta que no es que se me ocurra a mí, evidentemente, sino que la he indagado hasta encontrarla, y es que sí. Las tecnologías pueden ayudar al desarrollo de los derechos humanos, pero hay una condición sine qua non, que se tiene que dar un ámbito sociológico, político, social, judicial, equitativo. O sea, si no existe ese ámbito social que asegura la dignidad, el poder acceder de las personas, una economía justa y equitativa, un sistema judicial justo y equitativo, una sanidad equitativa, es imposible. Si no se cumple lo que acabo de comentar, digamos, esa condición sine qua non de una sociedad equitativa y justa, es imposible que las tecnologías en cualquier ámbito puedan ayudar a la consecución de los derechos humanos. Si puedes preguntar lo que quieras, por favor. Sí, yo no pertenezco a ninguna organización dedicada a las tareas que vosotros habéis expresado. Por lo tanto, voy a hablar de la película. A mí me parece una película dolorosamente bella y muy impactante. Y yo creo que hay tres cosas que me han parecido que son básicas. Una es la que acabas de expresar tú, de la necesidad de regímenes libres, democráticos y demás, porque la iniciativa individual puede servir para un pequeño territorio y se ve muchas veces destruida fácilmente. Por lo tanto, diríamos que se necesita esa infraestructura, diríamos, fundamental. Otro elemento que aparece muy claramente representado en la película es la necesidad de estar unidos, la importancia de la colectividad, la importancia de hacer cambios desde la cultura de esa comunidad. Y me ha parecido muy significativa, por lo que no solo en el sentido así, que como después de que muere el último representante de la comunidad, el viejo anciano, golpeado y cuidado amorosamente por el protagonista del padre de familia, luego el funeral hay cristianos, hay musulmanes, y esos elementos que aparecen al principio y al final de la película, que son elementos que yo he interpretado como representación de los antepasados, de la cultura ancestral, es un magnífico ejemplo de la necesidad de unión de esos objetivos por una vida digna, por una vida que contenga elementos que son buenos para uno y son para el conjunto de toda la humanidad. Y también lo hemos visto, ¿no? La necesidad, cómo se construye el molino, con qué dificultades, cuántas personas tienen que colaborar, unas muy reluentes al principio, otras muy implicadas. Y yo creo que esa infraestructura política básica, esa unión de la colectividad y la cultura, o sea,
el acceso a la educación me parecen tres puntales muy importantes. Y me preguntaba cuando veía la película si esta película que hemos visto esta tarde se dice por la televisión en los informativos, igual el impacto sería brutal. Porque todos hemos oído noticias de hambrunas, de desplazamientos de población, por el cambio climático, por lo que sea, por guerras. Y dices que qué horror. Los campos de refugiados, la miseria, el hambre. Pero eso que hemos visto tantas veces, para mí, teniendo impacto, se queda muy lejos de lo que yo siento en estos momentos. Es una profunda emoción y una empatía que es difícil de explicar. Por eso quiero daros las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Nada más. Pues muchísimas gracias por traernos esta reflexión y que además mira la película y también la trae a los temas, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa de derechos humanos, de comunidad, de democracia. Es verdad, y en estos tiempos, siempre, ¿no?, pero más que nunca, es verdad que nos faltan como lo que ahora se habla todo el rato, ¿no?, de las narrativas, ¿no? Parece que nos hace falta o tenemos que traer historias y visibilizar esas historias y esas experiencias y esos casos que nos resulten inspiradores, ¿verdad? Porque parece que en las redes, en las noticias, estamos ante un mundo que nos parece ya ¿no?, caótico, inimaginable y que nos puede llevar también a nosotras mismas a caer en una desesperación, ¿no?, y pensar, pero qué... Y sin embargo, sí, hay historias, y hay personas, y hay sociedades, y creo firmemente que hay valores, y también creo, y seguro que es compartidísimo por quienes estamos aquí, que hay una juventud valiosísima, ¿no?, que a veces nos empeñamos en poner el acento en aquellas cuestiones negativas, y no, ¿no? Y yo creo que sí que necesitamos ver, escuchar estas historias que nos conmuevan, que nos remuevan, que nos ayuden a empatizar con otras realidades, ¿no? Siempre decimos cómo el audiovisual es la mejor herramienta para empatizar en la lejanía, ¿no? Y yo sí que creo que también necesitamos esa narrativa en positivo, sí que creo. Por otra parte, también decirnos, salían estos días en las noticias, o no sé si fue un comentario más entre nosotras en la oficina o entre amistades, ya la gente no puede ver una película de más de 2 horas sin que esté con el móvil. Bueno, pues aquí yo creo que absolutamente todas hemos dejado el móvil de lado, ¿no? A no ser que hubiera una urgencia, que también, oye, eso es... Pero bueno, el prestar atención, escuchar, poner todos los sentidos en lo que es lo importante, en reflexionar, en tener conversaciones pausadas y debates ricos. No estar todo el rato en la confrontación, ¿no? Yo creo que eso como sociedad nos lo debemos. Es que no sé por qué nos ha pasado para perderlo por el camino. Si esos valores están. Y un poco al hilo de lo que estamos hablando, ¿no?, de esos derechos humanos y qué incidencia o qué papel puede tener, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, ¿no?, cómo pueden incidir en el disfrute y en que se garanticen los derechos humanos. Bueno, pues ahí también vuelvo a la casa, vuelvo a UNESCO, y como bien sabéis, hace 2026, pues en el 2023, si no estoy equivocada, la UNESCO lanza una recomendación ética
una recomendación sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Esta es una recomendación. Es una recomendación sobre la que se va trabajando, ¿no? El uso ético de la inteligencia artificial aplicada a, como bien decías, hay ámbitos en los que queremos que llegue ya, ¿no? Todo lo que tenga que ver con medicina, ¿no? y otros espacios, bueno, pues que llegue, claro que sí. Pero en otros tenemos que reflexionar. Ahora es verdad que está sobre la mesa esa medida de limitar el acceso a redes sociales a menores de 15, 16 años. Es una medida que en Australia se adoptó en el mes de diciembre. En Francia creo que también se ha puesto sobre la mesa hace poco tiempo. Y yo os voy a decir una cosa. En el mes de diciembre, estando con alumnado de cuarto de la ESO, con 100 chavales, estábamos hablando precisamente sobre los sesgos que la inteligencia artificial también adopta de la sociedad. Es decir, todos los sesgos machistas, que también podemos hablar, que hay algo en la película, todos esos sesgos machistas, capacitistas, racistas, xenófobos, que existen en la sociedad, se están trasladando también a la inteligencia artificial, a sus herramientas. ¿Y sabéis lo que decían aquellos chavales? Y les decía, ¿y qué podemos hacer? Y ellos decían, bueno, pues tenemos que ser críticos cuando haya comentarios. No tenemos, es decir, la teoría se la saben perfectamente, pero luego el día a día de ellos también es otro. Y decían, hombre, es que si limitaran el acceso a una edad, como acaban de hacer en Australia, pues o sea, es que ya están pidiendo ese tipo de medidas, porque saben que tal vez no sean capaces de dejar el uso de redes, con todo lo que tienen y sabiendo todo lo que hay ahí, ¿no? Dejo el micro, que si no... ¿Quieres decir algo? Sí, yo no he comentado nada de la peli. Mira, nosotros tenemos un curso de inteligencia artificial, pero no de formar, sino del uso. Porque justo creo que lo has dicho tú, también hay que tener, o sea, ahora en una sociedad hiperconectada, una de las, cuando hacemos un mapa de discriminaciones, con temas de las interseccionalidades, temas de género, has dicho tú, temas de capacidad, ¿no? Racismo y todo eso, indígenas, madre, maternidad y todo eso, hay uno que es la exclusión de la información, porque sí que llega, pero es muy sesgada y es malintencionada. Entonces nosotros intentamos como transformar esa información y darles alguna buena. Trabajamos con la Deutsche Welle, con el medio de comunicación alemán, que trabaja mucho en Centroamérica, justo para... tiene, ¿cómo lo llaman? Educación para la comunicación... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero en general es eso, ¿no? Decir cómo... sobre todo a esas comunidades, bueno, y a nosotros también, a mí me la cuelan todo el rato, pero a esas personas todavía más por ese acceso a la información muy sesgada, ¿no? Nosotros tenemos ese curso. Hablando un poco de la película, que aquella persona ha dicho que podíamos hablar, a mí me ha preocupado una cosa, justo del tema de lo individual, ¿no? A nosotros nos preocupa una cosa cuando desarrollamos a individuos, es que abandonen la comunidad, y entonces estamos haciendo todavía un flaco favor, porque estamos vaciando, digamos, lo de la fuga de cerebros, que nosotros hablamos en otros términos, allí es fuga de cualquier cosa, de personas que han tenido una transformación y obviamente ven que en otros espacios se vive mejor, entonces se van, ¿no? A mí me ha traído ese recuerdo cuando le dice que el cacharro ese que ha inventado puede ser su apertura a un mundo exterior o que se quede ahí, ¿no? Y a veces cuando traes ciertos conocimientos y ciertas habilidades es ese temor de que esa persona abandone, ¿no? Entonces estamos haciendo un flaco favor porque no estamos construyendo un grupo unido y un desarrollo territorial, ¿no? Entonces eso me ha recordado mucho la película. Luego hay otra cosa que me ha parecido muy poética, la imagen de la semilla. Con tecnología se relaciona mucho el tema hay muchas analogías del tema de la naturaleza con la tecnología,
pero sí que la tecnología digital, porque tecnología es esto, pero la tecnología digital sí que abre algunos universos que no estaban contemplados. Nosotros tenemos un proyecto que trabajamos con una empresa que se llama PriceSmart, que es como, digamos, el Eroski de... Bueno, son gringos, pero sí, digamos, el Eroski de allí. Y las personas desde los asentamientos, que los asentamientos es tipo chabola, dan servicios de marketing digital, ¿no? Entonces, cómo desde pues, infraestructuras tan precarias se puede empezar a generar esa semilla también de economía que puedan trabajar como oportunidad, ¿no? Para trabajar. También me ha recordado esa imagen a cómo me contaba una de las coordinadoras de un proyecto que su hija juega así. Eso me hace... Es que me acuerdo de muchas cosas. Y decía a su hija, que se llama Eva, decía, yo quiero trabajar como ama, con la compu. Y no sé, me trae muchos recuerdos porque ese es un poco el impacto que puede tener la tecnología de mimetizar, ¿no? Ciertos procesos. Ella quiere trabajar con la compu. ¿En qué? Eso es otra cosa. Pero bueno, quiere trabajar así, ¿no? Entonces, bueno, pues me emociona y como la persona que ha dicho, o sea, me emociona mucho este tipo de películas porque es básicamente lo que estamos haciendo nosotros. El entorno es muy similar y entonces, bueno, pues sí que es una oportunidad todo lo que tiene que ver con la tecnología y nosotros estamos intentando aprovecharla. Bueno, esta reflexión que voy a hacer es para Nico y, bueno, a ver qué me dices. A mí, una de las cosas que me preocupan en estos proyectos de ONGs que aplican mucho conocimiento a esa comunidad, que enseñan la tecnología o por lo menos participan en el aprendizaje, que como está fuera de los gobiernos de turno, que es en cierta manera precaria en cuanto al presupuesto y a los contenidos que tenéis y que depende fundamentalmente de ellos, y en estos momentos tan convulsos que vivimos, donde las partidas para el progreso destinados a estos temas están prácticamente cerrándose, que todo eso dependa de un hilo, que no tenga continuidad y que esa falta de implicación de los gobiernos sea tan importante, porque en el fondo no les interesa que esa comunidad de su país funcione, salga adelante, sean más felices. Sobre todo fíjate, en tu ONG estáis trabajando en basureros. Es tremendo que pueda salir adelante una comunidad trabajando en ese lugar, con todas las connotaciones que tiene, y que podéis ayudarles a salir adelante. Y que es una auténtica vergüenza que los países no colaboren. Eso por una. Por otro lado, en la película. Quiero hablar de los personajes de la madre y la hermana de Williams. Me parece que la mujer en la película, esas dos mujeres en concreto, han tenido una fuerza tremenda para llevar a cabo lo que su hijo tenía en la cabeza de su hermano, y era hacer ese molino para poder sacar el agua. Y quiero ponerlo con valor, el que esas dos mujeres, y además lo dice la madre, siempre salgo perdiendo porque tú no me sigues. Me ha parecido muy importante esa parte de la película. Eneco, gracias, que te conozco en persona, que te conozco de referencias, por tu ama, y que estoy encantada de estar aquí contigo. Joder, eso no vale. Te ves obligado a contestar. Sí, no. Sí, justo yo también lo he pensado cuando el gobierno pues hace lo que hace. Nosotros hace poco hicimos una presentación y hicimos un mapa de actores y había un interrogante en uno, que es el público. Vacío. Entonces, digamos,
nosotros trabajamos con la academia, trabajamos con el tercer sector, trabajamos con la cooperación suiza, pero el gobierno de Guatemala, bueno, ahora mejor, ahora está mejor, pero jodido. Y también los gobiernos de alrededor, bueno, ya sabéis, de Estados Unidos, Canadá, jodido. Entonces, bueno, pues estamos un poco de espaldas, ¿no? Entonces, sí que nosotros tenemos suerte y trabajamos mucho con la iniciativa privada, que tampoco soy muy fan, pero eso nos hace que tengamos más estabilidad. Que, por ejemplo, ahora que USAID, la cooperación de Estados Unidos, ha desaparecido, a nosotros no nos ha afectado nada. No es la idea, porque nosotros queremos trabajar con cooperación, ya sea norte-sur, ya sea sur-sur, nos da igual, porque en México, por ejemplo, está dando muchísimo dinero. El gobierno de México es como muy progresista en ese sentido, está ayudando mucho. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un reto. Nosotros intentamos cubrirlo con las cartas que tenemos, es decir, se trabaja muchísimo más con el sector privado que en Euskadi. En Euskadi el Estado es fuerte, allí no, entonces tenemos que trabajar con entidades académicas privadas también, o sea, no trabajamos con el equivalente a la UPV, trabajamos con el equivalente a Mondragón o a Deusto, por ejemplo, o a, no sé, algún centro de formación profesional privado, en este caso de Opus Dei. Entonces, bueno, tenemos que cubrir, pues eso, dejarnos un poco la ética en casa y cubrir un poco ese mapa de actores con lo que podemos, ¿no? Nos va bien en el sentido económico, porque esa estabilidad que te da la filantropía privada, recibimos muchísimo dinero de ese aspecto, entonces tenemos esa sostenibilidad. Luego has comentado una cosa súper interesante que también lo he pensado, lo del tema de las redes de apoyo. Estamos estudiando, tenemos un equipo de investigación que está agarrando un grupo de control y un grupo de intervención con mujeres en un proyecto que es de barismo, para ser baristas profesionales, y estamos midiendo que es temas de innovación social, cómo a las personas que tienen redes de apoyo detrás, sobre todo su ama, su X, quien sea, y también es sorprendente la Iglesia, personas que tienen el apoyo de la Iglesia tienen niveles de éxito mayor. Entonces, lo de las redes de apoyo, digamos, en estas genialidades individuales como este chico, sí que se nota cuando hay como un apoyo de decir, vale, estás en un proceso de transformación y nosotros te apoyamos. Y eso hemos visto que funciona muchísimo mejor. O sea, las personas que se sienten solas tienen transformaciones muchísimo más lentas. Las que entienden o que tienen una red, ya sea de mujeres, del caso que sea, de amigos, Boy Scouts o lo que sea, tienen procesos de desarrollo muchísimo mejores, que es una obviedad, pero a veces las obviedades hay que decirlas y hay que trabajarlas, porque ya lo hemos detectado, entonces toda nuestra estrategia es para generar redes y no trabajar sobre el individuo, que era nuestra, digamos, la premisa, y creo que en algunos casos equivocada, resultadista. O sea, tenemos resultados súper buenos, pero individuales y no grupales, ¿no? Entonces estamos como reformulando para estudiar, o sea, para cambiar eso. Y también, pues eso, es que se ve ahí, ¿no? De ese niño, pues si no tiene su hermana, su ama, incluso su aita, que está como, pero por el hambre, pero está desnortado, pero que la apoya, ¿no? Al final le da la bici, o bueno, no sé, más o menos. Y entonces eso, sí, justo dos cosas, las redes de apoyo es nuestra estrategia principal. Sobre todo, bueno, solo para comentar un poco más de la ONG donde trabajo, nosotros sobre todo trabajamos con violencia basada en género y inseguridad económica. O sea, son perfiles, digamos, del percentil 5, es decir, extrema pobreza, y niveles de violencia y abuso muy altos. Por violencia comunitaria, es decir, Barrio 18, Salvatrucha, no sé si os suena, mejor no.
Narcotráfico, bueno, pues violencia estatal, violencia intrafamiliar, violencia de género, todas las violencias, todas las clases. Y eso es. Pues también comentabas el tema de esos personajes femeninos, ¿no? Y ahí tenemos esa esposa que hablaba al final, ¿no? De la renuncia, de la pérdida, esa hermana mayor que tiene que velar por su honra, ¿no? A escondidas, y que en ese abandono de su carrera, ¿no? Que ella se proyecta en la universidad, incluso su madre, ¿no? Habla también de ella, ¿no? Como una mujer muy válida y con recorrido. Entonces el abandono de esos sueños, de los posibles logros. Y luego también hay otra cuestión que es en ese grupo que se genera de ciencia o de científicos, que son todo que no vemos a ninguna mujer, que allí se han juntado la cuadrilla de amigos, que está muy bien, que hayan hecho piña, comunidad y se apoyen y confíen además en el amigo, pero es verdad que allí no había ninguna mujer. Es cierto que la bibliotecaria es la que le da el espacio, las publicaciones y promueve ese acceso a la información, pero es verdad que en ese grupo de ciencia, una vez más, no había mujeres. Y desde ahí también pues recordar cómo desde la UNESCO hay esa promoción para visibilizar y para que haya carreras profesionales de niñas y mujeres en la ciencia. Y en este caso, también hablaba Seneco de esas alianzas público-privadas, pues si no estoy equivocada, creo recordar que es L'Oréal quien en alianza con UNESCO apoya esta campaña de mujeres, mujeres en la ciencia. Creo que hay otra pregunta por allá, ¿verdad? Sí, por favor. Pregunta. No es la reflexión por lo que estabas diciendo ahora, ya cuando lo estabas diciendo, ¿no? Que quizás, no sé, que no sé, quizás es el pensionado, el que solo aparezcan 3 mujeres en la tele, o sea, estaba viendo también y ha agradecido que quiera comentarios, ¿no? Que sacabas un tenis, ¿no? Esa que la madre continuamente desde el principio está diciendo aquí tiene el pie por la parte materna viene la capacidad, ¿no? Y pues cuando él se siente un poco fuera, dice, hombre, que no le dijiste a mí, está como dice, está mal, ¿no? La consigue también en la escuela, ¿no? De que nuestros ancestros estaban unidos. Deja de rezar, ¿no? Y ahorita pues, en la escena esa que le paga cuando está medio quieto, de no lo te das cuenta cuando lo explica delante de toda la escuela, lo sé. La figura también que hace ya de la bibliotecaria, ¿no? Pues fundamental. O sea, las 3 son fundamentales. Y la hermana no dejamos. O sea, porque la hermana no se iba. La hermana no se iba a ir a pesar de... No se iba, se quedaba y se va porque necesita la vida. Se va por eso. Renunciando y no... O sea, todo curiosamente de acaban de Estados Unidos. Les queda para mucho. La pega para mucho. ¿Qué quieres estirar? Sí, lo que acabas de comentar es súper interesante porque el director le da, a pesar de que casi todos los protagonistas principales y la mayoría de ellos son hombres, pero es maravilloso, como comentas, el papel tan importante que le da a la mujer. ¿Para qué? Para decir a través, y además de una imagen preciosa, se ha ido, el padre está enfurecido, le dice al hijo que le devuelva a su hija y vemos todo lo que ha pasado. O sea, cinematográficamente es maravilloso y solo es a través de un plano detalle de la Dinamo. Es decir, la hermana consciente de lo que suponía, porque además ya lo ha contado, la humillación para su familia, el irse con el profesor, todo lo que suponía, sin embargo lo ha hecho en pro de la ciencia y nos viene a comentar un mensaje universal. ¿Cuántas mujeres han quedado absolutamente invisibilizadas cuando seguramente no solo es que han posibilitado que los hombres dejen su huella, su firma y sus inventos, cuando seguramente... Y ahora sale a colación porque hay muchísimas investigaciones que están sacando a la luz que detrás de inventores, hombres, realmente fueron mujeres. Y en esta película es maravilloso cómo Annie
O sea, representa esa imagen universal de las mujeres que han posibilitado que la ciencia avance cuando han sido, mejor dicho, cuando han sido ellas directamente las que han impulsado la ciencia. Pero claro, en una sociedad heteropatriarcal, el hombre no podía admitir para nada el papel que la mujer, pues indudablemente iba definitivamente a tener que ocupar en la historia, aunque solo hayan pasado 2 segundos desde que la humanidad comienza a desarrollarse en ese papel de visibilización que ahora está en todos los sitios. Quería comentar que hace unos veranos, un niño saharaui que estaba aquí con nosotros, todo lo que veía en la basura decía, eso en Tinduf se arregla. Entonces, esta idea del chaval surge del basurero, de todo eso que desechamos y desechamos y desechamos. A mí, éticamente, me revuelve. Y tú, Eneco, que vives en un basurero o que tu entorno es un basurero, yo no sé cuándo cada uno de nosotros o la sociedad nos vamos a cuestionar esos basureros. Justo un poco para dar un poco más de contexto, cuando has hablado tú se escucha mejor, ¿no? Nosotros trabajamos al lado del basurero más grande de Centroamérica y el Caribe. No sé cuántas hectáreas son, siempre en presentaciones tenemos apuntadas ahí, pero pues más o menos trabajan de alrededor de 30.000, 40.000 personas, niños, todo informal. Y lo que hacen, la cadena de valor de la basura en Guatemala es muy, muy curiosa. No es tan directa como no sé cómo se llama el chico. William. Que va directamente y la escoge. Incluso es más perverso allí porque no puedes escoger. Ya han escogido por ti. Y desde el camión ya se hace la selección, ¿no? Y es curioso que sobre todo las mujeres están en la última parte de la cadena y ya lo que queda es pues prácticamente nada, que lo pueden vender por el equivalente, pues 3 euros al día, ¿no? Que es lo que ganan más o menos, 3 o 4 euros al día. Obviamente trabajando 10 horas o 12, ahí ya como en riesgo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues lo bueno de ese niño es que directamente tiene esto, ¿no? O sea, obviamente es una broma, pero sí, en esa cadena de valor que nosotros pues desechamos muchísimas cosas y bueno, no solo somos nosotros el norte global, incluso las ciudades del sur también tienen gestiones, digamos, hay clases altas y medias que tienen la gestión de los residuos muy un poco discutible, ¿no? Se encuentran con tesoros, ¿no? Porque de eso vive mucha gente, ¿no? O sea, se encuentran teléfonos nuevos, tablets, gente pues bueno que la tira porque tiene otra, ¿no? Pero sí, o sea, eso lo del basurero ha sido me ha hecho clic porque básicamente es eso. La gente lo que se ve ahí, que en la pandemia se multiplicó, que es el privilegio. Yo no había pensado tanto en mi vida de tener una tarjeta de débito o de crédito, porque las personas que trabajan en los basureros viven al día, cobran en ese efectivo, esos 3-4 euros, y no están bancarizados ni nada. Entonces, eso es el privilegio, vuelvo al anterior, del tema del tiempo. O sea, es imposible así salir de una dinámica de pobreza extrema, ¿no? Porque no pueden ni guardarlo, ¿no? Bueno, no son cantidades ni para ahorrar, pero encima no están dentro de ese sistema de que te puede ayudar a guardar, ¿no? Entonces, lo del basurero es un sistema muy perverso ahí en Ciudad de Guatemala. Bueno, y en Tegucigalpa y en algunas ciudades de por ahí. Habías levantado el brazo. Ah, no. Igual te voy a me va a preguntar. Sí, pues ya hace rato un poco pensando en la película y luego en vuestros comentarios sobre la comunidad, lo colectivo. Y justo hace 3 días en el suplemento del País veía una entrevista con
la expresidenta de Australia, cuando dimitió en su momento, y ahora creo que consideraba ella ser una lideresa, una líder, ¿no? Entonces, si hablamos de comunidad, si hablamos de colectivo, como había en la película, y si hablamos por otro lado, estos líderes que tenemos tecnológicos, que son líderes tecnológicos que, a mi modo de ver, están enfocándonos a los liderazgos de las tecnologías o de la individualidad de ellos como nuestros ricos multimillonarios, en lo que la importancia es el beneficio económico. Entonces, desde esos dos contrastes, quiero saber vuestra opinión personal, ambos dos, qué es lo que consideráis ser un líder, una lideresa. ¿Qué es el liderazgo? Ahí empiezo yo, vale. Gracias. Pues yo creo que cuando imaginamos esa referencialidad, ¿quiénes son nuestros referentes? Pero incluso si nos hacen esa pregunta ahora y buscamos en los referentes de nuestras vidas, vamos a encontrar, ¿no?, a esos familiares o esas personas en la escuela. Nos vamos a acordar de profesoras, nos vamos a acordar de alguien de nuestra familia, de alguna amistad, de alguna persona mayor o de cualquier edad del pueblo. ¿Y qué le vamos a adjudicar a esa persona? Valores de sabiduría, de escucha, de acompañamiento. Es que es lo que estamos, ¿no? Si empezamos a describir a esas personas que son nuestros referentes del día a día, hablaríamos desde ahí. Y claro, nos estamos encontrando con unos líderes actuales que no escuchan, no imponen, insultan, agreden, no tienen para nada en cuenta las opiniones, las invalidan, humillan. Incluso cuando se les dice que con esos comentarios se están humillando, no se retractan. O sea, es decir, que también la capacidad de conciencia sobre lo que están haciendo es nula. Entonces al menos yo, cuando pienso en esos liderazgos, pienso en esas personas que me han acompañado a lo largo de mi vida y que me han ayudado a construirme. Y ya te digo, y pienso en familia, en profesoras, como bien decía Neko, ¿no?, esa sabiduría, ese respeto, esa escucha, esos consejos, ese dejar hacer y luego reconducir si hace falta, pero también esas personas que te dejan esa autonomía, ¿no? Cuando hablamos también de democracia, es porque, jolín, también queremos que somos ciudadanía, ¿no?, consciente, con capacidad de decisión. Si luego fallamos, asumimos el fallo como ciudadanía, pero que nos dejen hacer. Yo la verdad que pienso en ese tipo de liderazgos. Por supuestísimo me horroriza y jamás pensé que iba a vivir lo que estamos viviendo. Jamás lo pensé. Cada vez pienso, o sea, cuando veo las noticias o que sí o sí tenemos que seguir estando, que nuestra labor es profundamente importante, que tenemos que hacer todo lo posible para que no se ponga en duda ni se cuestione los pilares de la democracia, de los derechos humanos, de la ciudadanía crítica. Tenemos que estar ahí sí o sí. Y hay que defender también esas instituciones que durante tantísimos años han estado trabajando para que se garanticen los derechos humanos, las conversaciones, los debates públicos, la escucha, y tenemos que seguir estando ahí. Entonces, líderes con muchísimos valores, con muchos valores.
Joder, yo creo que lo tengo bastante claro, escuchando a Begoña. Justo hemos sido el ejemplo de lo contrario, de lo canónico. Yo estoy nervioso, ella habla súper segura. Sí, o sea, mucho más. Entonces, cosas que se nos atribuyen a nosotros de seguridad, ya la hemos derrotado hoy. Entonces, mira, hemos hablado mucho del liderazgo, donde trabajo yo. Somos bastante reflexivos. Y uno de los liderazgos es por modelado, que es justo lo que has dicho tú. O sea, ver a modelos y pues no sé, si hubiera chicas muy jóvenes y te ven hablar así, pues dicen, hostia, yo quiero hablar como ella. Y no, te lo digo en serio. O sea, justo estaba yendo a un congreso de liderazgo transformador y el tío hablaba también, que fue justo el ejemplo de liderazgo transformador, es decir, de que tienes que ver gente que supuestamente se parece a ti hablando de diferente manera. O sea, no hay más. Entonces, temas de liderazgo es eso. O sea, que sean modelos que representen lo que pienses. Lo del tema de la escucha, hay una cosa que salió de esas jornadas que se llama proxemia, no sé si la habéis escuchado una vez. Es la ciencia que estudia cómo rellenamos los espacios, cómo nos sentamos, cómo miramos a la gente, cómo escuchamos, los 5 sentidos, ¿no? Que mucho de las cosas que estamos viendo es esa teatralización de, por ejemplo, de Trump y todo eso. Él lo ha estudiado bien, pero lo ha entendido al revés, ¿no? Que se vio como cuando habla con Zelensky, ¿no? Que le impone incluso, ¿no? Porque es más alto, le hace así, como, ¿no? Entonces, esos discursos materiales, ¿no? Es decir, no solo está verbalmente hablando, sino que gesticulando mucho y mirando y no escuchando y todo eso, ¿no? Entonces, creo que la proximidad es importante para el liderazgo y lo que has dicho, o sea, estoy completamente de acuerdo. Y yo, pues, lidero un equipo bastante grande. Intento, justo me llevo unas páginas más para atrás porque tengo muchas cosas apuntadas sobre el liderazgo, ¿no? Lo que pienso o lo que intentamos construir. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿U opinar algo? Sí. Sí, pero es que creo que da para mucho. Creo que da para mucho al hecho. Es que además, con lo que va pasando aquí, pues he estado con que toma pe, que me ando voy a medo, como que ya conmigo Teresa, me llamo, pero aquí aguarda. Que da para mucho seguir en los diálogos de tema de la chica. La democracia. Que ahora veí tanto y nadie ahora hablan de hombre de negocios sin costo. Es decir, hay tantísimas cosas. No sé si vería más películas. Que va a ser ¿no? Y luego si te metas a la cosa. Y es que, claro, lo decía, ¿sabes? Ver una película, 2 horas y el móvil, tan. Puede ir mando las cosas, ¿no? Y todo. Pues sí que no. Y a barrio o a veces así o lo que sea. Pero es que al final. ¿Sabes lo que quiero hacer aquí? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo para que... Porque nos estamos como desconectando. De lo siguiente que viene, también es interesante que Se diga son comparte, etcétera. Me gustaría saber que yo no habíamos empezado en mi sobrino, ¿no? Sí, bueno, ya que has leído. Te comento, han venido 2 profesoras hasta aquí. Antes se han marchado, que son de los centros que van a participar con su alumnado en la siguiente sesión, pero bueno, es totalmente abierta, el que quiera puede acudir. Y de hecho, la chica que se ha marchado, bueno, pues ha hecho eso, ¿no? Que la película parecía muy interesante para trabajar con el alumnado. Y Óscar nos ha facilitado un fantástico resumen, reflexión, como hace siempre cuando le invitamos,
sobre la película, que bueno, se lo voy a pasar a María Sun y a Lourdes para que bueno, pues puedan, si quieren, pues poder continuar trabajando, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que vienen, pues eso, porque vienen con el colegio, pero sí de motu propio, que lo hemos pasado a los centros, pues bueno, al final ya depende mucho de la voluntad y bueno, pues no es fácil. Pues bueno, no sé, si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Y bueno, insisto, el día 26, a partir de... Es tempranito, es a las 9 de la mañana en la Perruega en Bilbao. Entonces, bueno, si os apetece, pues está ahí abierto, como hoy igual, puedes pasar. Y bueno, iremos informando en las redes sociales y tal, estaréis informados de todas las actividades que vemos. Así que nada, es que recasco y nada, pues muy bien.